¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año.
Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. Hola. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? También si iniciamos, Diego. Bueno, yo creo que empezamos. Buenas tardes con todos. Como todos los jueves, les agradecemos infinitamente por darse cita. Tenemos a muchas personas ya conectadas a este nuevo webinar con el auspicio y patrocinio de Colmena. Mi nombre es Gina Macías, soy fundadora de Colmena y esta tarde quiero pues compartirles un tema muy interesante como es cómo hacer esa declaración de impuesto a la renta, tanto para personas naturales como para personas naturales obligadas y no a llevar contabilidad. El día de hoy pues cuento con la participación especial de un expositor de lujo, John Hidalgo, quien ya lo tenemos por ahí. John, un gusto, ¿cómo estás? John sale en escena ya. John, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te preocupes, bienvenido. Gina, que siempre pasa estas cosas en vivo. Saludos para ti, tu esposo, la familia Colmena, también a todos los invitados, a los panelistas y a los espectadores que se están sumando, ¿no? Al día de hoy nos la vamos a pasar muy chévere, aunque ya sé que desde el 10 tenemos que presentar las declaraciones de personas naturales. Así es, ya faltan pocos días para iniciar este
nuevo proceso de declaración de impuesto a la renta. Como todos los años, tenemos que estar preparados como contadores y tributarios a las mismas dificultades de todos los años, que no se nos pegue la página, etcétera, etcétera y etcétera. Es Así correcto, que pues hay que estar espero que listo. todos ya tengan su plan de contingencia y un plan de trabajo súper organizado para que todo esto pueda ser exitoso en este año. John, te doy la cordial bienvenida. Quiero pues obviamente presentarte. Les quiero contar un poco de quién es John Hidalgo. Bueno, John Hidalgo, les cuento rápidamente. John es contador público, también es abogado, máster en impuestos por la Universidad de la SPAE, la Escuela de Posgrado de Administración de Empresas de la ESPOL. Tiene 25 años de experiencia brindando servicio de consultoría, impuestos y auditoría. Me consta hace muchos años que era gerente financiero de una compañía, fue mi asesor, así que me consta que ha sido asesor. Es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario del Ecuador y la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Está avalado y certificado por el ACA y tiene certificaciones en análisis de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera. Ha trabajado como funcionario de una firma importante, la primera firma importante del Ecuador, y tiene habilidades en precios de transferencias, fiscalidad internacional y convenios internacionales. Ha fundado varias compañías, como les mencionaba hace un momento. John fue mi asesor hace muchos años, después fue mi profesor en la universidad, ahora somos colegas y también somos muy buenos amigos. John, muchas gracias por tu apoyo como siempre en esta comunidad de Colmena, creada por Colmena, para poder compartir conocimientos y estar siempre al día, tanto para contadores como para empresas, como para empresarios, microempresarios, de todos los temas tributarios y contables. John, bienvenido. Una vez más, empecemos ya porque la audiencia debe estar, pues, que ya quiere empezar, ¿no? Entonces el escenario es todo tuyo, John. Gracias, Gina. Permíteme la opción de compartir. Ya la tengo. Vamos a chequear y entramos al grano. Ya que Perfecto. hiciste esa introducción, no te vayas todavía, ni me había acordado, si no te vayas, no me había acordado que te había dado clases. Te cuento que me acuerdo haber sido asesor en esa firma, pero realmente es imposible olvidar tu cara. Yo creo que el estar aquí contigo, fusionar estas relaciones con Audit Corporate, Tax Corporate y Alinea Global con ustedes es chévere, porque creo que sumamos a esta comunidad donde tú estás haciendo una labor importante, ¿no? Darles una herramienta para que ellos puedan ver estas habilidades. Muy bien, voy a tratar de no aburrirlos y vamos al grano, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos, adelante. Que esto es un tema súper interesante, así que vamos a estar entretenidos todo este tiempo, ¿no? Yo les quiero nada más comunicar que nos dejen sus consultas a preguntas y respuestas directamente, ¿no? Y pues las iremos desarrollando con John a medida que esta charla va a ir avanzando. Entonces, John, empecemos ya. Muy bien. Como te comentaba, hay algo importante que todos ustedes tienen que tenerlo claro, que cuando ustedes hagan declaraciones de personas naturales obligadas y no obligadas, y si llevan también contabilidad de sociedades, no las clasifiquen así, mírenlo como todo un igual, para de esta forma poderlas entender mucho mejor. Cuando empiezo a conversar con empresas donde efectivamente llevo auditoría o impuestos y toca hacerle la declaración de la persona natural del ejecutivo, o tiene un pequeño negocio el cual también te pide apoyo, lo importante es que lo encasillemos de manera general, que son ingresos y gastos los que nos señala la ley y la norma, y sobre eso evaluar cuál aplica para una sociedad y persona natural obligada a llevar contabilidad es muy parecido, y las personas naturales tienen unos matices diferentes, ¿no? Porque no llevas contabilidad, entonces se interpreta de que podría no usar los gastos no deducibles, muchas preguntas se nos salen, pero lo más importante es que para el caso de los que están obligados a llegar a contabilidad son que tengan capital propio de 180,000, ingresos de 300,000,
costo y gasto de 240.000, indistintamente que el RUC diga que estés o no estés obligado. Muchas compañías, personas naturales, perdón, dicen, no, no me dice nada en el RUC. Lastimosamente, la administración tributaria solo saca un catastro para microempresas, pero no para personas naturales obligadas o no obligadas a llevar contabilidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay personas naturales que tienen ingresos de más de los montos señalados, más de 300.000. No, pero soy un profesional. Pero ya eso cambió y todos los montos, cuales fueren, establecen que deberían llevar contabilidad pasado los $300.000. ¿Cuáles son? Aquí hay que ver otra cosa. ¿Qué suma esos ingresos? Suma todo excepto estos ingresos no considerados para llevar contabilidad. Los nombro porque son importantes. Si de estos 300.000 tengo estos ingresos, réstalos para establecer si debes o no llevar contabilidad. Ingresos en relación de dependencia, pensiones jubilares, herencias y legados, donaciones, indemnizaciones de seguros, indemnización por despido intempestivo, bonificación de desahucio laboral, enajenación ocasional de inmuebles, dividendos y rendimientos financieros, arrendamientos para vivienda y enajenación de derechos de capital. Hago una énfasis aquí porque si es comercial, sí debería sumarse. Dense cuenta, son muchos ítems que del monto global de los ingresos tendría que restarlo para establecer la base sujeta a llevar contabilidad, ¿correcto? Pero lo más importante aquí es para poder yo entender las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, tengo que entender y tratar de conceptualizar que tengo ingresos y tengo costos y gastos para determinar una utilidad. Obviamente en materia fiscal hay ingresos gravables y no gravables, hay costos deducibles y no deducibles para determinar la utilidad. Entonces, tengo que ver también, además de los ingresos señalados para llevar contabilidad, que eso es otro tratamiento, de esos ingresos que sí están obligados a llevar contabilidad y la totalidad que yo tenga, cuáles son exentos y cuáles no lo son, ¿correcto? Intereses percibidos. Aquí hicimos un resumen de los más importantes, ¿no? Los intereses recibidos por personas naturales, que es el caso por depósitos a plazo, ¿correcto? Ahorros a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Los que perciban los beneficiarios del IES en toda clase de prestaciones que reciban, riesgo de trabajo, pensiones adicionales que se den por X y Z motivo, montepíos, cosas asociadas a las prestaciones que te brindan y o los ingresos que reciba por parte de estas entidades. Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado. No voy a sumarlo porque es un ingreso, son viáticos que recibo, pero se asocian a la actividad empresarial y no a la actividad personal. La 10ª y 4ª remuneración y los ingresos obtenidos por concepto de bonificación, de desahucio o indemnización por despido intempestivo. Todos estos son ingresos exentos en mi renta global. También tenemos los ingresos percibidos por personas adulto mayor de 65 años de edad en adelante. Para el 2020 es 11.315 que no debería utilizar, debería ser una deducción especial. Los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificados por el organismo competente hasta por un monto equivalente a la doble de la fracción. Estamos hablando de casi $22.600. Sería un ingreso exento sobre fracciones. Pues no. Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, los generados por la enajenación ocasional de inmuebles y las indemnizaciones que perciban por seguros, exceptuando los provenientes de lucro cesante. Recordemos que en el primer rubro que vimos, para no confundirnos, acá veíamos para llevar contabilidad, si tengo 300.000, resto de esto para saber, 300.000 menos algún rubro, tengo 250, no llevo. Es simplemente para establecer y llevar a contabilidad. Pero del ingreso global, incluyendo estos ingresos, yo tengo que establecer cuáles son sujetos a impuesto a la renta y cuáles no. Sobre la discapacidad es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que estos ingresos, tanto del 2020 como el 2021, que ya aquí lo hemos determinado, 22.000 para el 2020, 22.000 para el 2021, tienen que cumplir unos parámetros, ¿no? Si tengo un 85%, el 100% de grado de discapacidad, puedo usar el 100% de este monto en el año 2020. ¿Dónde pueden ver eso? En su carnet de discapacidad, en la parte anversa, está la información del porcentaje de grado. Tienen que ver el porcentaje y este porcentaje, si está en el rango de este, usa el 60, 70, 80 o 100. Obviamente que sea del CONADIS, ¿no? Sobre los cónyuges, a ver, ¿qué tenemos aquí? Hay ingresos de los cónyuges, y este es un tema muy importante, en la cual puedo deducir el 50% del ingreso
de aquel cónyuge que maneje la actividad empresarial, actividad comercial del negocio. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta para el cálculo de las personas naturales sobre los cónyuges. Esa es la gran diferencia con las compañías. Ese tratamiento no existe, pero para las personas naturales, obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, tienen la opción de lo siguiente. Lo voy a leer para tenerlo muy claro, ¿no? Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales. Si yo tengo un negocio, tengo el 100%, pero el 50% le pertenece a mi esposo y a mi esposa el otro 50%. Excepto los provenientes del, miren las excepciones, del trabajo en relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte o oficio que serán atribuidos al cónyuge que lo perciba. Es decir, si yo tengo un trabajo en relación de dependencia y soy un abogado de libre profesión y tenemos un negocio los dos, yo únicamente voy a dividir o voy a recibir el 50% de la actividad empresarial o negocio. Serán atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen al haber personal por efectos de convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con terceros, ¿no? Aquí hay otro tratamiento sobre rentas asociadas a este régimen, ¿no? Las rentas originadas de las actividades empresariales serán atribuidas al cónyuge que ejerce la administración empresarial. Si el otro obtiene rentas provenientes del trabajo, profesión u oficio de la fuente. En este caso, si uno ejerce la acción del negocio, este deberá ejercer la administración global y pagar el impuesto. Recordemos también algo, que deberá transferir el 50% de ese ingreso para que lo declare su otro cónyuge, ¿correcto? Algo importante sobre este tema y muy interesante para las personas naturales que pueden ahorrar, inclusive, dividir, fraccionar el ingreso para el cálculo del impuesto progresivo a la renta de personas naturales. ¿Cuáles gastos son deducibles? No, aquí hay que ver algo muy importante. Costos y gastos atribuibles al ingreso. Así es. Esto es lo más importante. Si yo tengo un ingreso como persona natural o persona natural obligada a llevar contabilidad, todos los gastos son deducibles si son, recuerden el término, atribuible al ingreso. Si doy yo un servicio, tomo fotos, hago producción, hago videos, cualquier costo asociado para la preparación o dar esta prestación de servicio son deducibles. Obviamente, si yo me dedico a esta actividad y pongo registros, costos, gastos como compra de arroz balanceado, no se asocia a la actividad. Y aunque digas, no, pero aquí está la factura de gasto, eso es observable inmediatamente porque no tiene nada que ver el costo-gasto con el ingreso. No es solamente la factura, es la atribución, es la relación que tenga el costo con el ingreso. Esto inclusive están en aquellas glosas que se han hecho a personas naturales y los jueces se inclinan a esa traducción importante. Por eso lo pongo como punto primordial en el análisis de los costos y gastos asociados al ingreso. Sueldos y salarios y remuneraciones, lo que paguen, porque efectivamente una persona natural también podría afiliar a otras personas y pagarles lo que es en este caso remuneraciones. El IVA que se carga al gasto, sí, si estoy en este caso llevando contabilidad y también tengo que el control del crédito tributario y hay un IVA que no lo puedo utilizar, va con cargo al gasto. También ocurre con las personas naturales que si venden bienes grabados con cero, el IVA tiene que irse al gasto. Y eso ocurre mucho con los doctores, los médicos, que su venta es tarifa cero en IVA, por lo cual todo el IVA es parte del gasto. Es para que lo asocien hacia dónde se va. Sus inventarios, ¿no? En este caso, dense cuenta las aclaraciones. En cada punto que ustedes ven aquí, si digo a quién le pertenece, hago énfasis. Llegamos al primer punto, en inventarios, aplica para personas obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque lleva un control específico en su información. Sin embargo, como es un mundo tan amplio el de la persona natural, puede haber criterios que digan, no, pues yo también llevo y el hecho que no lleve contabilidad no significa. Lo que ocurre que en las personas naturales yo no tengo que registrar un inventario. Todo se va al gasto. Ingreso, gasto, porque manejo una cuenta de ingreso y gasto. Entonces es mucho más fácil, mucho más inmediato y se torna a veces beneficioso. Entonces, las personas obligadas a llevar contabilidad sí tienen que tener un inventario y si le doy de baja, está el tratamiento del acta juramentada que tiene que ser notarizada para que se dé y se configure el cargo a gasto por concepto de baja inventario. Y los gastos de publicidad y gestión de viajes también señalamos con énfasis para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, podría darse los casos que se deben de analizar, los insisto, en las cuales yo pueda considerar que también ese gasto se asocie, porque como va a resultados, todos los gastos se asocian a ese efecto. Los montos o límites
que señala esta norma se podría interpretar que para las personas naturales no podrían existir. Sin embargo, sí es importante para cada caso específico que ustedes llevan, analizar la normativa y o pedir sugerencias para saber el tratamiento de los gastos de publicidad. Pero también son deducibles de impuestos para la persona natural porque es una actividad y en la actualidad la publicidad es lo que más hacemos para generar ventas porque trabajamos la mayoría de tiempo en casa, ¿no? En el tema de los vehículos, dense cuenta que hay una excepción para la depreciación, porque se podría entender si tiene en cuenta de ingresos y gastos, si compro un vehículo probablemente lo cargue con todos los resultados. O como persona natural quiero llevar un control de depreciación. Son criterios que se podrían existir, sin embargo, no está obligado a llevar contabilidad y el control de la depreciación únicamente la llevan las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Y son deducibles también los costos y gastos de arrendamiento, los intereses pagados y los gastos asociados a impuestos por la propiedad del vehículo. Algo muy importante sobre el límite de deducibilidad. Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los 35,000, de acuerdo a la base de datos del SERI, no aplica esta deducibilidad, sobre el exceso. No aplica el límite, no aplicará el límite cuando se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración, ¿correcto? Y también tampoco se aplicará este límite de deducibilidad a aquellos sujetos que tengan como actividad económica el alquiler de vehículos. Recuerden, si tú tienes la actividad de alquiler, tu depreciación puedes hacerlo al 100% porque no es de uso ni consumo, ¿no? También tenemos acá el tema de las depreciaciones, hablando un poco de las tasas, dándole una continuación. Las propiedades adquiridas para la producción o con propósito administrativo, de las cuales se espera usar durante más de un periodo y obtener un beneficio, deberán ser considerados como activos fijos y depreciadas de acuerdo a la técnica contable. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para su ejecución. También tenemos que los vehículos se deprecian el 20 y las tasas muy conocidas, no equipos 10, enseres 10, cómputo 33, no hay depreciación para terrenos, pero sí para el bien inmueble, ¿correcto? Recuerden algo importante, dice que cuando se haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación es gasto deducible. Eso ocurre con las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Recuerden que si ya compráis una propiedad, algunos la consideran como gasto o algunos la están depreciando. Ese revalúo también puede interpretarse que para personas naturales no aplicaría. Son cosas e interpretaciones muy discutibles en el medio por parte de algunos asesores que va a depender el análisis individual de cada uno de los casos, ¿no? Provisiones para créditos incobrables también vendrían a ser deducibles hasta el monto del 1%. Provisión de jubilación patronal y desahucio también vendría a ser deducible. Recordemos un tratamiento para el 2021 que no especifica si es persona natural o jurídica. Para el 2021 señala que las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para las pensiones jubilares de personal haya cumplido al menos 10 años y los aportes en efectivo sean generados por administradoras de fondos. Esto es un tema que hay mucha telita que cortar, es un evento nuevo para el 2021 y efectivamente va a generar mucho análisis si la persona natural obligada a llevar contabilidad o la persona natural sin llevar contabilidad tenga personas por más de 10 años contratadas con él, ¿correcto? Muy bien, ahorita vamos a ver lo de los gastos personales y unos temas que consultan. Tengo entendido, Gina, si estás con nosotros, que las consultas las vemos al final, ¿no? Entonces usted recaba las consultas, me imagino, Gina, con el ánimo de no interrumpir, ¿correcto? Sí, las consultas las vamos a ir pues contestando al final para no interrumpir la exposición y de ahí pues la vamos desarrollando. Así que dale nomás. Perfecto. Con respecto a los gastos personales es importante tener en cuenta algo, ¿no? Primero, las personas naturales con ingresos netos anuales menores a 100,000 podrán usar los gastos personales. Se acabó. Gané 105,000, no puedes usar. Automáticamente la norma señala eso, es muy cerrada en ese aspecto. Obviamente yo creo que todos tenemos gastos personales, pero ya vinieron los límites y esto ya vino de normas internacionales de otros países que habían estos límites y Ecuador se acogió a esto hace unos años atrás recién, ¿no? Los gastos personales no podrán superar el 50% del ingreso. Fácil. Si yo genero $30,000, el 50% es 15,000, 14,000 es el monto, si lo puedo deducir, pero gano 20,000, solo puedo deducir el 50% que sería 10,000, ya no 14,000. Tense cuenta en los límites.
los gastos personales no podrán superar el equivalente al 1.3 veces de la fracción básica generada. Por eso que me da 14.709 para el 2020. Los tipos de gastos personales no deberán superar la cuantía máxima como se indica a continuación. Te da estas proporciones, el 0.325 de cada uno de los componentes que representan la totalidad de la fracción básica desgravada, ¿correcto? Que nos da un monto proporcional equivalente a casi al 30%. Pero sumadas todas superan el monto, pero lo que trata de especificar que las mismas no pueden superar de forma individual ese monto, con excepción de lo que es salud. Entonces aquí vamos a revisar, aquí sí les voy a leer, para que tengan en cuenta que he señalado la norma y hasta dónde puedo llegar. Vivienda, arriendos y alícuotas, intereses de préstamos hipotecarios, impuestos prediales y servicios básicos. Salud, servicios de salud, medicamentos y lentes, seguros y medicina, deducibles no reembolsados del sujeto privado. Aquí les cuento una anécdota. Medicamentos, los lentes y accesorios se decía hace muchos años que no, y agregaron la palabra lentes, entonces yo cuando compro ya los lentes estoy tranquilo que es deducible en materia tributaria, pues, ¿no? Alimentación, alimentos para consumo humano, compra de alimentos en centro de expendio de alimentos preparados, pensiones alimenticias. Lastimosamente, aquellas personas que pagan pensiones alimenticias muy altas, obviamente la sumatoria de todos más la pensión no puede sumar esto, ¿correcto? Yo sí considero injusto porque hay personas naturales que tienen niveles de ingresos altos y tienen pensiones alimenticias muy altas y lastimosamente solo es deducible hasta el monto global de los 3.600. Vamos con educación, matrículas y pensiones, útiles, textos y uniformes, seminarios y capacitaciones, arte y cultura. Vestimenta, gastos realizados por cualquier prenda de vestir, ¿correcto? Y en el turismo interno, que fue lo que se agregó, agencia de turismo, servicio de alimentación, alojamiento, transporte y paquete turístico. Pero todos tienen que entrar en el monto máximo de los $14.000, ¿correcto? Analizando el turismo, que fue algo nuevo, ¿no? Yo tenía por ahí un gasto que me fui, dentro de la pandemia, no sé en qué momento, entre enero y febrero, y la norma me permitió hacerlo, es beneficioso, lo puedo deducir, y qué tratamientos me pide. Que correspondan a actividades turísticas realizadas por personas naturales en territorio ecuatoriano. Territorio ecuatoriano, no el exterior, vamos corrigiendo. Los gastos de turismo interno serán considerados como gastos personales para deducción del impuesto de la renta 2021. Seguramente que el 22 podrá haber un cambio. Ya señala los años que esto va a durar. Cuidado proyectarse al 2022 hasta que no cambie la norma. Las personas naturales que tengan ingresos netos superiores a 100.000 podrán deducir este rubro. Es el único rubro que les permite a los que ganan más de 100.000 deducir. Y asimismo, no debe de exceder, ¿cuánto es el monto? 3.670. Es el único monto que las personas naturales con ingresos superiores a 100.000 podrán usar como deducción dentro de sus gastos personales. Esto me agrada mucho, que tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Aquellos gastos de familia, los gastos personales de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho que no perciban ingresos grabados y que dependan de este. Recordemos que tanto el cónyuge, miren la interpretación de la norma, que no deja fuera, me pongo legalista, a los hijos de mi esposa en el caso que ella tenga hijos que no fueren míos, porque hay muchos entendimientos en la interpretación de la norma. Se pone cónyuge, pareja o en unión de hecho es la unión donde yo tengo una relación sin ningún documento firmado, basta la unión ejecutada, y también hay uniones de hechos notarizadas. Algo muy importante que ustedes interpreten en la normativa en materia legal. Condición de dependientes. En condición de dependientes, los padres en condición de dependientes no deberán percibir individualmente pensiones jubilares, ¿no? Acá nombrábamos que también entraban los padres, pero si los padres reciben pensiones jubilares que sumadas estas sean por 400.000 o superen los 400.000, no podrán deducir los gastos de mi dependiente, en este caso padres, ¿no? Bueno, en los gastos personales vienen las enfermedades catastróficas y señala que las personas naturales con ingresos netos menores a 100.000 pueden deducir 2 fracciones básicas desgravadas, mientras que las personas naturales con ingresos netos mayores a los 100.000 solo podrán deducir 1.3 veces. Siempre la norma se inclina al que gana menos, ¿se dan cuenta? Al que gana más tiene la capacidad de pagar impuestos, señala, y por lo cual solo puede deducir una fracción
global desgravada, pues, ¿no? También tenemos de las deducciones adicionales, ¿no? Me permiten un segundo, por favor. En las deducciones adicionales viene el incremento neto de empleo, que puedo deducir hasta el 100% adicional sobre las remuneraciones y beneficios sociales en la parte que se calcula el incremento neto con relación al periodo anterior. Es decir, yo puedo deducir en este tratamiento, hay que tener en cuenta que siempre asocian a la persona natural obligada a llevar contabilidad, pero si yo veo en mi declaración la capacidad que tengo y no llevo contabilidad, están los derechos señalados, ¿correcto? Entonces hay que también ver esa parte que es importante ya de llenar el formulario en el momento preciso. Adultos mayores, deducción del 150% adicional sobre las remuneraciones y beneficios sociales pagados. Entonces, si tengo a mi papá trabajando conmigo, podría utilizar esa gran deducción. Trabajadores con discapacidad, que es el 150% sobre el monto pagado de remuneraciones y beneficios. Tiene que, aquí no se establece el incremento efectivo, ¿correcto? Y medicina prepagada, me habla de una deducción adicional del 100% por los gastos de seguros médicos privados y o medicina prepagada contratados por la totalidad de sus trabajadores. Habla de todos, pues no. En este caso, la persona natural o persona natural obligada a llevar contabilidad puede usarlo, pero tiene que tener la cobertura. Algo muy importante aquí que vemos, Gina, es que no tengo que dividir una condición obligada a llevar contabilidad y no obligada. La diferencia de la no obligada es que tiene cuenta de ingresos y gastos. La obligada, tengo que utilizar un sistema como el de Comena que me permita llevarme la contabilidad y de esta forma cumplir como me señalan los parámetros legales de la norma. Obviamente también tener en cuenta que no existe un patrimonio, ¿correcto? Esa es la parte importante que también les voy a comentar el día de hoy. Cómo, oye, si me toca llevar contabilidad, el contador te dice, tiene los inventarios, tiene todo, ¿y cuál es la contrapartida? Esa es la parte importante que también les voy a comentar para su tratamiento. Pero también hay gastos no deducibles, pues no, ¿correcto? En este caso, las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan los límites permitidos. Recordemos que esto es más para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad porque tienen un control separado de los activos y yo lo voy depreciando. La persona natural registra todo contra el gasto. Las pérdidas de destrucción de bienes, la pérdida o destrucción de joyas, las donaciones, cuya deducción no está permitida. Todo esto de aquí, hablamos específicamente los montos sobre los cuales yo no puedo deducir, las donaciones, ok, las multas por infracciones, recargos, intereses y mora, los costos y gastos no sustentados con comprobantes de venta, persona natural o persona jurídica tiene que tener, o persona natural obligada a llevar contabilidad, perdón, los costos y gastos en la fuente que no se hayan efectuado la respectiva retención. Quiero aclarar algo en el primer punto. Esto aplica, obviamente, por el control contable que llevo con mis activos. Cuando una persona natural está obligada a llevar contabilidad, registra cuentas de activos y cuentas de pasivos. Y eso origina que en esta interpretación señale de que ese tipo de depreciaciones y acorde al tratamiento sugerido, los excesos en las mismas no son deducibles. La persona natural no tiene ese control y compra un vehículo, podría tener la opción de cargarlo todo contra gasto porque es ingresos y gastos. No te dice registra el activo. No estoy obligado a llevar contabilidad. Entonces esas partecitas son importantes porque hay muchos criterios. He visto asesores que prefieren depreciar el activo. Si lo deprecian, ok, es cuestión de ustedes, pero no señala la norma que debas de llevar un control. Llevar un control de la depreciación es como llevar contabilidad. Muy bien, con todo lo que hemos visto, ingresos gravables, ingresos exentos, gastos no deducibles, tenemos la base de ingresos gravables reduciendo los costos y gastos deducibles. Tengo la base imponible. Recordemos algo importante. Ok, tengo cuenta de ingresos y gastos y pongo todos los gastos que yo quiera. Recordemos también que si la administración tributaria selecciona a una persona natural y como no llevo contabilidad, no llevo el control de los gastos no deducibles, puede ser que tú hayas hecho pagos sin comprobante de ventas y eso es gasto no deducible. Pueden haber gastos no deducibles para una persona natural. No es que no puede haber, lo puede haber porque debo de cumplir las normas tributarias. Las normas tributarias no están fraccionadas para persona jurídica, persona natural obligada a llevar contabilidad y persona natural no obligada. No existe. Hasta las uniones, los consorcios y demás que están creados, no está dividido así. Está señalado para el contribuyente. Contribuyentes son las tres categorías que acabamos de hablar. Entonces, la renta gravable pueden ser los servicios, las ventas, las comisiones,
sueldos y salarios, y sus gastos deducibles son todos los que acabamos de ver. Los vuelvo a repetir, los costos y gastos asociados al ingreso, recuerden eso, sueldos, participación a trabajadores, IVA que se carga el gasto, inventario, gasto de publicidad, vehículos, depreciaciones y provisiones, y gastos personales. Recordemos algo, ¿quién? Ahí hay una pregunta, pues Gina, ¿no? ¿Las depreciaciones y provisiones las puede registrar una persona natural no obligada a llevar contabilidad? No, porque no lleva contabilidad y no existe provisión, no existe ese control de depreciación. Pero si una persona dice, yo soy más conservador, no quiero registrar el vehículo, obviamente lo quiero depreciar, ya es una cuestión de ustedes. Yo creo que la administración tributaria lo ve positivo porque no impacto mi ingreso registrando toda la deducción del vehículo, ¿correcto? Y Exacto, los gastos deducibles personales. ya sería por un tema de control, John, poder pues llevar. Podría hacerlo, no te lo pide la norma, pero podrías hacerlo como parte de tu ejecución. Pues no. Muy bien, vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Pues no, permítame un segundo que voy a suspender el teléfono para que no nos interrumpa. Tranquilo, dale nomás. Tú sabes, esto es así. Ok, Así es. el otro tema que vamos a chequear son los créditos tributarios, ¿correcto? En los créditos tributarios, tener en cuenta lo siguiente. Dice, el crédito tributario por impuesto a la renta tendrá una caducidad de 3 años, ¿correcto? Y el crédito tributario por ICD tendrá una caducidad de 5 años. Las personas naturales también se pagan ICD y el ICD puede ser usado como crédito tributario asociado a la actividad que te des, porque hay unas opciones que te permite que el cierto ICD tenga derecho a que tú lo consideres como crédito tributario. Pues no. Bueno, traigo algo acá importante que ustedes tienen que tener en cuenta y que ocurre mucho. El registro de valores recibidos en casos de muerte de un familiar y se ha dado mucho en el año 2020. Entonces se origina que vienen las herencias, legados y empieza a incrementar tu patrimonio producto de una tierra, un terreno, un dinero, la caja fuerte del papá que tenía dinero ahí o un familiar y resulta ser que en el momento de la repartición de las familias tienen ese ingreso en efectivo y empiezan a comprar cosas. ¿Qué dice la norma sobre patrimonio no justificado? Como no lo facturaste, fue un ingreso que no entró en tu renta global, señala, cuando dentro de uno o varios periodos fiscales los ingresos grabados, exentos y no sujetos declarados por el contribuyente sean menores con respecto del consumo de gastos, ahorro e inversión de una persona o la diferencia entre el activo pasivo y capital sea mayor a la utilidad líquida determinada por el sujeto pasivo, verificado en dichos periodos, la mencionada diferencia se considera incremento patrimonial proveniente de ingresos no declarados. Ojo con ello, puede ocurrir ingresos que yo percibe sin la necesidad de facturarlos, automáticamente me van a originar que se detecte producto de los gastos que incurro utilizando ese ingreso. Sobre las tarifas del impuesto de renta, ya hemos visto de manera general lo que es los ingresos y los gastos de la persona natural. En este caso estamos observando que las personas naturales tienen una tarifa del 0 al 35%, naturales obligadas y no obligadas. Recuerden que la obligada a llevar contabilidad no es una sociedad, simplemente lleva un control más pormenorizado. Y también tiene que llevar el control de los ATS, porque le va a tocar también cumplir con esos anexos. Entonces ellos tienen una tasa progresiva del 0 al 35 sobre una fracción desgravada que va estableciéndose los montos de sus ingresos. En el caso de las microempresas solo paga el 2% sobre el ingreso neto que tenga sobre su actividad y las actividades agropecuarias están en una tasa del 0 al 1.8 hasta el 2 sobre personas naturales que se hayan acogido al impuesto a la renta único de actividades agropecuarias, que ese es el otro régimen que se ha creado. Gina, estamos camino a finalizar en unos 10 minutos dentro del plan que tú me diste. Tengo también algo de microempresas, ¿te parece? Como para que ellos conozcan porque entra en este aspecto. Sí, por supuesto, adelante. Las microempresas no es otro paradigma, porque sí entiendo a muchos de nosotros no nos dedicamos a ser asesores, pues nos dedicamos a ser hombres de negocios, personas, hombres y mujeres de negocios. Pero resulta ser que cuando viene la microempresa, entonces hoy soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, pero soy microempresa, entonces hay 3, 4, no. Puede ser una persona natural, microempresa, puede ser una persona natural obligada a llevar contabilidad como microempresa, hay tratamiento sobre ello, pero lo importante es que es el mismo tratamiento fiscal. La gran diferencia es que yo, si ya me califican como microempresa, pago el 2%. Entonces algunos dicen, yo prefiero ser. ¿Quién te califica como microempresa?
el Servicio de Rentas Internas, estableciendo los montos, ¿correcto? O tratamiento. Hay muchas discusiones de esto, de por qué soy microempresa, por qué me trataron como microempresa y demás, porque tus ingresos de esta actividad permiten que seas manejada como microempresa. Toda actividad comercial es microempresa. Entonces ahí ya no puedes hacer absolutamente nada. Pero ¿cuáles no entran? Gina, aquí está el resumen de cuáles no son consideradas microempresas. Contribuyentes RICE no entran. Bancos, obviamente. Construcción y urbanización. Ocupación liberal, que es ocupación liberal, incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos, nada más. Soy liberal, vendo productos en una tienda, eso no es la categorización que da la norma. Servicios profesionales, notarios y registradores, dice todos, miren el punto, actividades realizadas por personas naturales, transporte terrestre y público, ingresos en relación de dependencia, ingresos sujetos al impuesto de la renta único, rentas de capital incluyendo tenedoras de acciones, actividades relacionadas a los recursos naturales no renovables, transporte internacional de pasajeros y comunicación de combustible. Pero ¿qué ocurre? Yo soy microempresa, me nombraron microempresa porque tu RUC señalaba venta de partes y piezas. Alguna vez lo pusiste, tenías esa actividad y nunca sacaste el RUC. Por eso te pusieron al régimen y no te agradó. Entonces sí es importante que lo evalúes. O un profesional dice, yo tengo ingresos de la actividad microempresa que apenas es el 1%, una actividad comercial, pero tengo ingresos en relación de dependencia, como chéverísimo, me saqué la lotería. Ya no me retengan el 10%, reténgame el 1.75%, falso. Si eres profesional, la norma dice que no está considerado, por lo cual el 10% te seguirán reteniendo. Ojo con ello. Claro, puedes tú decirle que te retienen el 1.75%, le generas un riesgo al otro, pero tu renta tributable es el 10%, porque dice que los profesionales no entran en este rubro. Yo me hubiera emocionado también, hasta cuando vi eso que decía, estas rentas no entran. Gina también, me imagino, si nosotros facturamos como personas naturales. Exacto. La diferencia es que nosotros lo manejamos también como empresas o microempresas. ¿Cuáles son los deberes formales de estas microempresas? El comprobante de venta, no solamente ella, todas estamos obligados a hacerlo, pero hace énfasis, llevar contabilidad en los casos y condiciones de la ley. Dense cuenta, sí, están obligadas, pero parametrizadas, como vimos hace un momento, 300.000 de ingresos. ¿Pero por qué me calificas? Porque si no cumples como las no consideradas, eres microempresa. Vendo pan, microempresa. Toda actividad comercial es microempresa. Métanse eso en la cabeza, perdón por ser tan tajantes, porque a veces dicen, no, pero yo vendo muebles. No están en las no consideradas, eres microempresa. Una vez lo puse, sácalo del RUC para que no te califique como microempresa, pero después del siguiente año, porque ellos hacen el tema del catastro para establecer. Pero también puedes asumir riesgos. Si no generé ingresos de esa actividad, obviamente tendrías que irte con la otra actividad del régimen convencional, que es la tasa, en este caso, de la tabla progresiva, o en este caso, de la tabla de impuesto a la renta si eres una compañía. Presentar las declaraciones previstas en la normativa y los anexos correspondientes y dése cuenta las periodicidades, ¿no? Obligación tributaria IVA, puede ser mensual o semestral, el contribuyente puede decidir. El ICE, mensual o semestral, asimismo el contribuyente puede decidir. Aquí están todas las responsabilidades. El impuesto de renta es semestral y anual. ¿Cuál es la confusión? Tuvimos uno aquí entre enero y febrero que es informativo, pero en abril te toca presentar. ¿Pero por qué? Porque puedes tener ingresos asociados a la actividad profesional. Eso paga en el mes de marzo, ¿correcto? Con la tabla progresiva. ¿Por qué declaré informativo? Porque el ingreso que tú tenías o donde tú tenías en el RUC decía venta de pan, empezaste hace 20 años vendiendo pan y nunca lo cambiaste, la administración tributaria dijo tú estás en el régimen de microempresa, siempre y cuando ese ingreso sea del régimen. Retenciones en la fuente del impuesto de renta semestral, retenciones en la fuente mensual o semestral, dependerá de la declaración del contribuyente y los anexos transaccionales. Gina, si tú tienes un caso chéverísimo en la cual una persona natural que es microempresa pero tiene ingresos como profesional esté liquidándose al 1.75, nos comparte. Si hay una normativa, consulta de la administración tributaria, que eso sería chéverísimo. Pero de lo que yo he visto hasta ahora normativamente, como esto todavía sigue siendo nuevo, las personas naturales, profesionales, si le piden que le retengan el 1.75, el riesgo le queda para la compañía o para la persona natural que te pagó. Chéverísimo que te retengan, pero el riesgo va hacia la otra persona que no te hizo la retención. Entonces son cositas simpáticas. A mí también me agradaría, no los voy a negar, me toca a veces facturar como persona natural, pero soy consciente de que la norma me excluyó y por lo tanto deben retenerme el 10%, ¿no?
Claro, por eso es que dígame. Johncito, como asesores tributarios, hay que estar súper atentos en el momento de hacer esta declaración, en el momento de las revisiones, obviamente para poder informarle al cliente dónde aplicaron mal la retención, porque finalmente aplicar mal la retención les perjudica a la compañía porque ese gasto puede ser en algún momento determinado como gasto no deducible por haber aplicado una retención incorrecta. Bien, y ahora vemos un poco lo que tengo que cumplir en el formulario 125, ¿no? Esto es importante porque ya pasamos y algunos tenemos que pagar en noviembre, pues no nos dieron una extensión. Declaración informativa. En el caso del que el contribuyente no haya obtenido ingresos relacionados con el régimen, debe realizar la declaración informativa 0. Todos nos enteramos de eso, también me llegó, no se preocupen, puse 0. Todos vivimos esta locura. Ingresos exentos. Los ingresos exentos declarados deberán informarse en los casilleros disponibles como informativos en la declaración anual, cuando se trate de personas naturales. Yo como persona natural tenía una actividad que hace 10 años la puse por algún tema que no se desarrolló y yo soy microempresa. Imagínate, no llevo contabilidad, pero soy microempresa por esa actividad. Tuve que eliminarlo porque efectivamente no lo estoy usando. Otros dicen, no, me quedo como microempresa y automáticamente que me retenga el 1.75. No guarda relación con la actividad. Entonces no es algo beneficioso, es un riesgo que le dejas a la otra entidad a la que tú facturas. Tú puedes tener un beneficio, pero es un riesgo grueso porque 1.75 sobre 10, estamos hablando de 8.25 de no retención y gasto no deducible para quien te está pagando. Impuestos diferidos, casos aplicables. Dense, hasta esos problemas nos dan. Ingresos por medición de activos biológicos y ganancias en activos no corrientes mantenidos por la venta, pero para los obligados a llevar contabilidad. Recuerden eso, no se estresen. Y la siguiente, retenciones en la fuente, se aplicarán las retenciones que fueron efectuadas durante el ejercicio fiscal a declarar y que correspondan al régimen, ¿correcto? Ya nos permite, porque acuérdate que al inicio era el impuesto, con eso mueres, por lo menos consideran que sea crédito tributario el exceso de retención, porque ha pasado. Me retuvieron el 2 y el no el 1.75. Tengo un 0.25 por cada factura que emití y podría reclamar o que sea crédito tributario para la siguiente declaración. Podría ser una opción. Por eso que te dan ese spread de 0.25 entre la retención y el impuesto pagado. Yo creería que la retención debería ser mucho menor. Si nos quedamos en este régimen, que a algunos no nos gusta, yo hablo como solución, para mí es mejor que el régimen no exista, en el sentido del pago del impuesto. Debería haber un tiempo, porque es injusto para que las compañías nuevas constituidas por las normas o las leyes que están actualmente, solo las nuevas pueden 3 años no pagar. Y las que hicieron empresa o son microempresas hace algunos años, pierden ese beneficio. No es justo. Entonces, tienen que haber establecido un plan de 5 años para que todos se alineen perfectamente y en el sexto pasa a ser una microempresa que pague y en el año 11 pases al régimen normal. ¿Qué te parece ese cambio legal, Gina? Que me suena mucho más práctico para el nuevo régimen, ¿no? 5 años de exoneración todas, a partir del sexto año pagas una tasa impositiva que debería medirse y a partir del año 11 entras al régimen general, ¿no? Son criterios que se asocian a que de entrada, recién en una economía que se está mejorando, nos pongan una tasa de impuesto inclusive para los negocios como las personas naturales que tengan esa actividad. ¿Cómo se declara? Es facilito, ¿no? Porque solamente se mide sobre el ingreso. Tengo un ingreso bruto de 154,000, tengo descuentos de devoluciones por 4,000 y cualquier ajuste asociado a lo que señalamos en su momento, que son temas contables, me da 150. El impuesto es el 2%, tuve estas retenciones y pagaría el 0.25 pendiente del 2% porque debería ser el 1.75. Yo aconsejo a todas las personas que ya estén facturando como microempresa poner una leyenda indicando de que son régimen del micro y que tengan que retenerte el 1.75, no el 2.75, porque algunas como servicio lo catalogan con una tasa mayor o 2%, digamos cuál fuese la tasa, pero debe ser solamente la tasa del 1.75 aplicable. Pues no. Muy bien. También tenemos que chequear un poco de lo que es el contenido del crédito tributario con el último cambio que tuvimos por el decreto ejecutivo, ¿no? Se reformó el reglamento de aplicación de la ley en función de que los contribuyentes régimen microempresa pueden compensar las retenciones en la fuente del mismo ejercicio fiscal y el crédito tributario de impuesto a la renta al que tuviera derecho de confirmar la normativa tributaria. Es decir, yo me cambiaron de régimen y tenía créditos tributarios porque pagaba sobre el régimen anterior. En la actualidad lo puedes utilizar y o reclamar en este caso ese exceso. Los contribuyentes que se encuentren en el RIN al 31 de enero del 2021 y que al ejercicio fiscal 2020 no hayan generado utilidad,
sin considerar cuenta de resultados ajena al régimen, podrán pagar el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2020 hasta el mes de noviembre del año 2021 y pagar el impuesto a la renta semestral correspondiente a los meses de julio y enero hasta el mes de marzo del ejercicio fiscal 2022. Eso es una noticia positiva o no positiva que permitió a muchos que terminaron como pérdidas ejecutar ese plan, ¿no? Mi querida Gina, he tratado de cumplir dentro de tu agenda que me enviaste. Son las 5, no sé si abrimos el foro de consultas que tú tengas para empezar a responder. Sí, John, bueno, muchas gracias por haberte enmarcado en la agenda, ¿no? Sí, tenemos varias preguntas, es un tema muy interesante. Por ejemplo, yo te cuento algunas experiencias Adelante. en torno al régimen de microempresas. Al inicio, el régimen de microempresas se decía que no se había formado con todo el espíritu de que ya las compañías que están en esta denominada palabra microempresas ya no usen los servicios contables, ya no tengan que presentar contabilidad, pero realmente eso estaba dentro del plan de la ley, ¿no? Pero ya después de aprobar la ley y en ejecución, hay que dejar muy claro que sí deben estar pues cumpliendo con su contabilidad, porque en ocasiones estas normativas confunden al contribuyente, ¿no? Y nosotros somos un país netamente tributario, aquí todo se maneja en torno a impuestos. Entonces hay que tener claridad de que llevar la contabilidad de manera ordenada de nuestras compañías es parte fundamental de la sostenibilidad de las mismas. Entonces, muy interesante este tema de las microempresas. Ha habido un impacto importante en tema de flujo de caja, obviamente porque cuando se comenzó a poner en marcha la normativa, el porcentaje de retención eran distintos y obviamente hubo un buen valor que pagar para los que estuvieron en este régimen, ¿no? Johncito, tengo algunas preguntas. Voy a comenzar. ¿Te parece si las leo? Las tengo a la mano para ayudarte, ¿te parece? Sí, Ya, claro. aquí la tengo, ya para poder contestar en el punto y entenderlas directamente. Claro, voy a leer. dale. Vamos. Buenas tardes, dice Néstor Romero, me imagino. Buenas tardes, estimado. En cuanto a los ingresos exentos por enajenación de bienes inmuebles, si soy una persona actual que vendió 3 bienes inmuebles, tengo de actividad económica un restaurante. La venta de estos 3 bienes está exenta al impuesto de la renta, solamente uno. Te dice la norma que un solo bien no estará sujeto, las otras 2 sí estará sujeto, indistintamente de tu actividad. Marta Baidal, buenas tardes. ¿Desde qué año está limitado el documento de los gastos personales? ¿Desde qué año está limitado el descuento? Creo que es reciente, tiene un par de años, 3 años, no sé exactamente, ¿no? Pero sí es reciente este tema de que los gastos personales tienen sus límites. Kenia Aponte, ¿un gabinete de belleza entra la actividad liberal? No, entra la actividad microempresa, a menos que seas artesano. O Jordi Troya, una persona calificada como microempresa, ¿debe presentar únicamente el formulario 125 o también debe presentar el formulario 102? Debe presentar los dos, porque el primero es, a ver, si es solamente microempresa y te toca pagar solo el 125, pero si tienes otros ingresos que debes de consolidarlo, tienes que hacerlo en el mes de marzo, efectivamente, en el 102. Kenia Ponte, ¿cuál es la manera correcta de enterarme de si soy o no considerado como microempresa? Hay en el SRI, entre la página del SRI, busque catastro microempresa, baje ese Excel y ahí verá su nombre. Busque rápido, no con su nombre, ponga su RUC, coja su cédula, ponga el 001 y ahí verá buena o mala noticia. ¿Salió Luis, favorecido o no? el sorteo. Luis Álvarez, ¿cómo se declaran los dividendos recibidos? Bueno, este caso es complejo, Gina. Tú sabes que en tema de dividendos hay que analizar mucho, pero establece que el 40% del mismo es sujeto a impuestos, ¿correcto? Entonces, es un tratamiento específico. Cuando yo lo recibo como persona natural, la compañía hace un efecto de retención y yo, cuando hago el cálculo de impuestos, tengo que considerar cuál es el monto que efectivamente tengo que pagar impuestos, ¿no? Ha cambiado totalmente ese tema. Es un tema un poco amplio, muy Gina, es sumamente amplio que yo creo que en otro webinar que tú desarrolles con un profesional lo podemos o lo podrían analizar. Yo creo que este tema no es sencillo decirlo así, pero efectivamente tienes un efecto de retención y solamente tienes que considerar el 40% del dividendo. Flor Kiwiri, buenas tardes.
antes me retenían por honorario profesional el 10%, el impuesto a la renta y el 100% de IVA. Una empresa sin fines de lucro ahora no me retiene porque no es agente de retención. Está bien que ya no me retenga. Te felicito. Sigue trabajando con empresas que no sean agentes de retención. Nos gustó esto también en meses pasados, que hubo un cambio en la normativa, hasta hubo una confusión por la administración y algunas compañías dejaron retener y luego el SRI cambió y creó un catastro de agentes de retención. Ojo con ello, catastro de agentes de retención. Si tú quieres ayudarle a la compañía que te está pagando, bájate el catastro de agentes de retención. Ahora ya no es que la norma, todos los obligados a llevar contabilidad tienen que hacer retención. Ya no. Ahora tienen que estar en el catastro. Si estoy en el catastro, soy agente de retención. Adriana Bravo. Buenas tardes. Normalmente las personas naturales no obligadas tienen activos. Esta es una pregunta muy buena. Casa, vehículo, adquiridos desde antes de obtener el RUT. Pero el formulario 102 solo declara ingresos y gastos. Al volverme obligado a llevar contabilidad, debe declarar sus activos, la porción que utiliza para el negocio, estando esto comprado con cédula o solo con los comprantes RUT. A ver, aquí hay algo importante. Hay profesionales que tienen como su casa el uso, un espacio para trabajar. Yo creería que en este caso, si no tengo dividido una oficina específicamente para el trabajo, esa sí la tengo que registrar. Pero si es mi casa donde yo convivo, esa la declaro en la declaración patrimonial. Pero ojo, la administración tributaria puede comparar entre tu declaración patrimonial y tu declaración de impuesto a la renta. Y podría notificarte indicándote, tú en la declaración patrimonial pones que tienes bienes. Acá no, habría que justificar y explicar. No, porque acá pongo mi negocio y esto es mío antes de tener RUT. Y ahí le dice lo que usted le acaba de decir y ya le vi el sentimiento en esa redacción. Sí, fue antes de tener RUT. Más o menos cuando alguien se casa y dice, bueno, me casé ahora, pero yo tuve una casa cuando era soltero. No, a tu esposa no le puedes decir eso. Todos forman parte de la sociedad. Cuidado con esos comentarios a la futura esposa. Se siguen activando las preguntas, Gina. No vamos viendo una para cumplir con tu plan. Creo que tenemos 5 minutos para cerrar. ¿Quién es? Sí, podemos continuar. Buenas tardes. Normalmente las personas naturales tienen activo, ya lo leí, Kenia Aponte, nuevamente, buenas tardes. Al ser microempresa, un gabinete, ¿eso me convierte automáticamente en obligado a llevar contabilidad? No. Microempresa lleva contabilidad siempre y cuando cumplan los montos, ¿no? También aquí lo tengo a Fernando, para no hablar de memoria. Fernando me acompañó en este desarrollo, Fernando Zúñiga. Fernando, estás en línea, por favor, para no hablar de memoria, porque hay cositas que le estoy hablando de memoria. Te vuelvo a leer la pregunta. Gina, tú lo ubicas a Fernando Zúñiga. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gina? Buenas tardes. Él es el equipo para elaborar esta presentación, solo no se puede trabajar, pues no es que es parte de mi equipo. Correcto. Fernandito, te hago la pregunta, ya usted contesta. Buenas tardes. Al ser microempresa, un gabinete, ¿eso me convierte automáticamente en obligado a llevar contabilidad? No, no necesariamente. Igual todo dependería del nivel de ingresos que tenga. La respondí muy bien. Acompáñanos, por favor, Fernando, ¿no? Ok, estas son las preguntas. Gina, no sé si tengas algunas más para ir cumpliendo contigo en tu agenda, pues no. Veamos si se van activando más preguntas. Si no, las que tú tenías, creo que tenías alguna personal o de los WhatsApp que ya por aquí me están escribiendo unos amigos, pero yo quiero hacerlo por fluido tuyo, que inquietudes tengan, ¿no? Allá, tengo una corrección de Fernando, muchísimas gracias. La persona que preguntó, porque hay que aclarar las cosas, gracias Fernando, es verdad, hasta 2 bienes puedo vender, ¿no? Sí, se considera ocasional hasta 2 veces en el año. Ya, esa es la pregunta que nos hizo, déjame ver. Néstor Romero, me parece. Correcto, Néstor, sí. De los 3 bienes, solo 2 son exentos. 1 tienes que pagar impuestos. Mira, te cumplimos con la asesoría, por eso nos invitaba Fernando. Hasta ahorita esa es la única observación que tengo, Fernando, ¿no? Tú me avisas, por favor. Exacto. Hay que aclarar. Ahí tenemos otra pregunta. Por favor, Fernando o John. A ver, Gina, para que practiques con nosotros, díganos la pregunta. Si tengo actividad de microempresa y también trabajo en relación de dependencia en el cual me retuvieron impuesto a la renta de mi sueldo, ya declaré la parte de ingresos de microempresas en el formulario 125 y también la empresa donde trabajo me hizo el 107. Mi pregunta es, ¿debo hacer el 102? Fernando. Bueno, la norma especifica que si tiene ingresos ajenos al régimen de microempresas, tendría que ser el 102 ahora en marzo, tipo como para consolidar los ingresos. Exacto. Claro, es un tipo más informativo para poder presentar la renta global. Se torna informativo lo de microempresa y se torna impositivo el que no sea de la actividad. Lo que no porque sea lo informa, la actividad, lo descuenta y paga sobre la diferencia no sujeto a la actividad.
Hay 3 preguntas más, Gina. Creo que con eso podríamos culminar. Dice Kenia Aponte. ¿A qué me expongo si no, me encanta esta pregunta, ¿a qué me expongo si no pago el impuesto y si no presento mi declaración? Bueno, si usted tiene un RUC, automáticamente las obligaciones se presentan y se emiten títulos de crédito, si tienen el control de sus ingresos. Si usted no ha facturado nada, simplemente es no presentar, pero si usted factura electrónicamente, vamos a la opción, ya tiene la información, no hay gastos, te determinan automáticamente. Si no tengo nada, no tengo RUC, siga divirtiéndose, pero lo que le trato de explicar que el tratamiento fiscal no es sobre un tema de tener un negocio y no tener o no cumplir los deberes formales. Se divierte uno hasta cuando la normativa fiscal o el régimen impositivo, el efecto de coerción, lo vaya a visitar y decir, usted tiene una actividad, tiene que ejecutar. Ahora, no ocurre mucho, esto ocurre mucho con el profesional, que ocurre en la práctica, que le dicen, no me factures. Entonces, no lo registra, pero está en tu cuenta corriente. Viene el pago, te transfieren, la administración tributaria, tiene el acceso a la información financiera y va a ver que tienes 100,000 ingresos, no declaras, no presentes nada y eso va a ser tu ingreso tributable a la tabla progresiva. Entonces, esa es tu exposición. Las cuentas corrientes locales están registradas en el país y si tú no presentas o si tú no pagas, automáticamente tienes el problema. Ahora, si yo decido declararme el término con Gina, usamos cuando algo no nos gusta, en rebeldía, perfecto, pero hay que también saberse defender, porque si tributariamente tienes una obligación y no lo cumpliste y te estabas divirtiendo, automáticamente te va a tocar pagar esa glosa que la administración tributaria en materia contenciosa administrativa tributaria te lo va a determinar el pago. Vamos con Emma García y se lo leo para Fernando, para que esté atento. Buenas tardes, tengo una duda. ¿El valor del dividendo se lo ingresa de forma completa en el 102? ¿Es un ingreso grabado? Solo se calcula el 40%, es grabado, pero para realizar la retención en la fuente estoy equivocada. Efectivamente, las compañías que hacen una retención y genera la confusión. Ahorita está Fernando para explicarla. Fernandito, estos casos ya lo hemos visto. Sí, bueno, en la repartición de dividendos hay que primero conocer si el beneficiario del dividendo se encuentra exento de la retención o se encuentra grabado. Bueno, en el caso de que la compañía le reparta un dividendo a otra sociedad local, el dividendo es totalmente exento. Sin embargo, como estamos para efectos de esta charla, si se lo reparte una persona natural, la parte grabada del dividendo es solamente el 40%. Entonces, ya para aquello debe existir una retención y en la declaración del 102 se debe reconocer la parte grabada, que es el 40%, y la parte exenta, el 60%, y por ende considerar el crédito tributario de la retención. Es mucho más fácil que antes, que era un problema hacerlo, y efectivamente yo tengo el 100%, no te vayas, Fernando, yo tengo el 100%, me retienen sobre la base del 40%, pero yo también tengo que declararlo, y esa retención es crédito tributario en materia tributaria, ¿ok? Pero también forma parte de la renta global, el dividendo para ejecutar. Y bueno, vamos con, creo que la última pregunta que teníamos por aquí. Aquí está. A terminar, ¿eh? Yo creo que me quedé por donde, Gina. Aquí estoy, Néstor, Maritza Baidal, ¿me puedes ayudar? Porque ya me perdí. 4:33, 4:50. Acá está. Ya la tengo. Aquí está. Buenas tardes, tengo valor de... Ya está. Javier Rosero, buenas tardes. ¿Qué pasa si tengo 3,000 en alimentación? Ya lo vimos casi hace un momento este tema, correcto. Tengo 3,000 en alimentación. Vivienda 3,000, etcétera. Y cuando la diferencia, las 14,000 con salud, es decir, ejemplo, 9,000 en salud, ¿es posible? Sí. Puede llegar hasta el monto máximo en salud sin ningún problema, pero no superar los 14,000. Y si ya salud superé los 14,000, ya no puedo utilizar otra de las deducciones. Flor Kiwiri, gracias, ya revisé. No está en el catastro. Qué bueno. Otra pregunta. Soy contribuyente del régimen microempresa y también del régimen general. ¿Debo conciliar? Sí, lo acabamos de indicar. Perfecto. En caso de que mis retenciones recibidas como microempresa superan mi impuesto causado, ¿me sirve como crédito tributario en el formulario 102? Creo que sí, porque consolido ingresos. Fernando, ¿correcto? Sí, tiene que consolidar ingresos. Bueno, en el caso de la persona que pregunta, puede acceder a una devolución, ya que excede el valor a pagar como impuesto por el microempresa. Pero la pregunta de ella es que quiere usarla como crédito tributario. Lo puede hacer, ¿no? Yo creo que sí. Igual hay que ver este es el por las nuevo limitaciones año. del régimen. Exacto. Este es el año en el que vamos a ver
¿Cómo va a estar preparada la declaración? Para mí es crédito tributario al 100%, pero la forma te dice que no, para mí es crédito tributario. Cuando le digo para mí, con materia jurídica de experiencia, un formulario no cambia el sentido de la ley. China, siempre eso hay que tenerlo claro. Si el formulario está mal hecho, yo me voy a pagar un impuesto sobre algo que diga, un ejemplo, hago el formulario y dice, paga el impuesto a la renta hablado del bien inmueble sobre el primer bien. Pero la norma dice, Fernando, que son dos. Ingeniero dice uno, voy a liquidar uno. No, en ningún momento. Son dos. Si viene la administración a liquidarme, le enseño la norma fiscal. Aquí lo señala, es mi beneficio en derecho fiscal. Punto. No, el formulario no es todo. Pero lo que dice Fernando es correcto, porque también necesitamos la apreciación de la máxima autoridad, que es la administración tributaria, para que nos indique cómo está ese tema. Pero ya saben que es la materia legal, en materia tributaria, la que yo tengo que guiarme, ¿no? Muy bien, Gina. Contestamos toditas las preguntas. Listo. Qué buena tarea. Lo más importante es que no nos queden preguntas abiertas. Sí, tengo una, llegó ahorita. Dale. Buenas tardes. Como microempresas, ¿qué pasa si no importo nada? No debo hacer la declaración del ICE. Repítela, por favor. No está en el chat de preguntas. Como microempresa, ¿qué pasa si no importo nada? No debo hacer la declaración del ICE. No si debe llevarlo el ICE en cero. Yo creo que las retenciones en la fuente se declaran. Me acuerdo cuando era en cero, es una muy buena pregunta. También el IVA en cero. Debería ser el ICE en cero si tiene la obligación de presentar. Porque no solo si tiene la obligación, pero... Claro, porque ella si dice eso es porque está obligada. Claro. Porque dice que no ha importado. Entonces, si tiene la obligación, debería presentarla en cero, como nos pasa con el de retenciones o el de IVA. Cuando no hay nada, no retuve, cero, se presenta la declaración. Preferible en cero a que no se presente o no se exponga o no se active, si estoy obligada, ¿vio? No se active un deber formal no cumplido, que es una multa por gusto. Sí, claro. Perfecto. Listo, déjenme ver si por acá tengo más preguntas. Adelante, ya estamos listos para contestar todo. No tengo más preguntas. Démosles un minuto más por si alguien se queda con alguna duda. Lo más importante es que se queden sin dudas porque este mes hay que hacer esta declaración. Y el próximo mes nos toca de personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos cerrando ya las preguntas. No veo más. Así que agradecidos infinitamente por las respuestas. Tenemos muy buena audiencia hoy. Este tema es súper interesante y ustedes lo han hecho más interesante aún. Entonces, bueno, continuemos. Hay un tema, ¿te acuerdas que tenía que poder exponer un tema? Yo quiero también ayudar a este sector. Si me permite, Gina, compartir solamente un minuto. ¿Te acuerdas que había algo? Ya me están llamando la atención, que siempre me olvido. Teníamos el día martes de la próxima semana, ¿te acuerdas que yo tengo mis eventos? Tuve que retrasarlo para no afectar desde tus fechas, pero lo voy a hacer un día antes del día 10. Vamos a hablar de esta charla parecida, correcto, es de 1 hora. Vamos a tratar, los que ya están aquí, poner casos prácticos, ¿no? Porque no se puede ver en el tiempo de un live, como tú sabes, Gina, teoría y práctica ya es un tema de seminario, de taller. Entonces vamos a tratar de ver casos prácticos asociados de este tema, con el propósito que podamos ver cómo poder declarar. Y recuerden que todavía los formularios pueden cambiar formato dentro de la fecha y siempre a última hora. Pues no, va a ser el 9 de marzo, 1 hora, se extiende con el tiempo de las preguntas, ¿no? Y vamos a ver un poco de cómo debo de preparar y entender en un Excel, porque lo más importante es tener un aplicativo que me permita saber cómo subir, porque el formulario ya es para cerrarlo. El Excel me permite llevar a, en realidad, qué debería poner o no poner. También el 25 de marzo, aquí hay un error, mil disculpas. El 25 de marzo tenemos la charla de flujo efectivo, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la planeación financiera en la actualidad. La publicidad no es la final, que a mí me la presento, pero tiene ese propósito. Y aprovechando que está Fernando, habíamos visto con él un poco temas en la actualidad, ¿no? Entonces, lastimosamente, los microempresarios tienen que estar muy controlados y también entender que es necesario tener apoyos por parte de asesores. Entonces sí es importante un poco que conozcan ustedes que deben de aliarse con asesores que le permitan manejar adecuadamente sus impuestos. Entonces Tax Corporate tiene la línea de emprendedores y MIPYMES atendiendo la parte tributaria
Obviamente, si tienes el sistema Colmena, mucho mejor, que nos va a permitir asesorarlos muy bien sobre estos temas, ¿no? Y hay un último punto, si me das mención, porque al parecer la típica de última hora, pues no, uno está corriendo en el día para cumplir. El seminario de flujo de caja, que lo vamos a tener el día 25 de marzo, perdón, tiene como propósito no solamente ser un flujo de caja estático, mi querida Gina, sino un flujo de planeación financiera. Entonces, resulta que el flujo efectivo también te lo enseño por el final, ¿no? El taller práctico de cómo subir a la super, ya lo conocemos nosotros, ¿no? Pero yo creo que, ¿cómo puedo aprovechar el flujo efectivo? Que lo hago y que me da coraje todos los años para el auditor, para mi negocio, le pides al auditor que te lo dé y no sabes cómo hacer, te voy a dar una plantilla idónea. En Excel, ¿por qué digo? Porque si te doy el aplicativo nunca vas a aprenderlo, pero el Excel sí te ayuda a obligarte a hacer unas tareitas y que te permite, además de alimentar el estado financiero, aprender el manejo de una planeación financiera. Entonces, eso vamos a ver cómo el banco no me presta y tengo mi información financiera en mi empresa. ¿Te presta el churco entonces? No, tratar en lo posible de buscar los mecanismos financieros que yo tengo para apalancar ciertas opciones que nos dan. Acuérdate cuando vemos las clases cuando daba clases de finanzas en la universidad de la maestría, aprovechar eso, ¿no? Que lo puedes usar con información financiera. Y yo lo he visto en compañías que reviso. Entonces yo creo que esa charla que nos va a tomar unos 30 minutos de usar tu información financiera va a servir muchísimo para que tú puedas manejar también tu negocio. Eso vamos a dar el día 25 de marzo, mi querida Gina. Eso Perfecto. Es únicamente lo que te quería decir. Pues no, va a ser el 25 de marzo de 6 a 9 como una clase universitaria fuera de tu trabajo. Solo vale $50. Qué bien. Social, bueno, social, bueno. 100%. Excelentes temas, excelentes eventos. Lo bueno es, como tú dices, la práctica, porque ahí es donde podemos despejar más dudas, ¿no? Que podamos tener. Entonces, bueno, invitados todos a participar en estos eventos que son de muy buen nivel. John, agradecida una vez más por tu participación. Te invitaremos a otros webinars junto a tu equipo. Para poder seguir compartiendo y seguir sumando, compartir conocimiento a esta gran comunidad que hemos formado con Colmena, con su apoyo, tanto de contadores como de microempresarios, ¿sí? Este es un aporte importante en una abundancia de conocimientos, poder, pues, transmitir a nuestra comunidad. Entonces, nos vamos a preparar para la foto, a sonreír. 1 minuto, 2 minutos, no sé, Diego es el experto en todos estos temas. ¿Nos avisas, Diego? Me avisan, por favor. A ver, un segundo nada más. Ahí sí. Todos digan microempresas. Micro, no sale. Perfecto. Excelente. Colmena. Ahí, Colmena. Digan Colmena. Ahí, Colmena. Colmena, ya, vamos. Diego. Colmena, no, pues me tomaste con el dedo así, pues tómalo otra vez. Colmena. Claro, seguro. Perfecto. Listo. Entonces, John y a tu equipo, muchas gracias por su participación. Entonces, un abrazo a todos. Gracias, Gina, también por la oportunidad. Yo creo que es lo importante agradecer también. Y efectivamente, si hay un producto bueno como el de Colmena, que yo ya lo estoy usando, ustedes también lo tienen que usar. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias, John. Muy amable. Nos veremos pronto. Les voy a compartir nuestro tema de la siguiente semana. Vamos a ver la siguiente semana para que podamos agendarnos. Les vamos a enseñar el manejo de la página del IES y del SUB, ¿sí? Nuestro equipo interno del área de outsourcing nos va a enseñar en vivo cómo manejar y cómo explorar estas páginas del IES y del SUB, donde se tiene que cumplir con una serie de cosas, como son avisos de entradas, finiquitos y todo esto,
le enseñaremos en nuestro siguiente webinar. Entonces los invito a participar, a inscribirse, como ustedes saben, todos los jueves, gracias a Colmena. Colmena es un sistema contable integrado, modalidad 100% web, quien nos ayuda a patrocinar y a poder compartir estos conocimientos para la comunidad contable y de microempresas. Yo les agradezco una vez más por la participación. Gracias a todos. Espero pues que tengan un excelente resto de semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.